tocas a mi puerta, me siento a tus pies, escucho tu voz, nada hay más que quiera, no quiero nada más que tu amor, no quiero otro lugar, solo una cosa yo necesito, solo un momento para estar contigo, solo una cosa yo necesito, mi mejor parte es adorarte, Señor, es adorarte, Señor. Tú vienes a mí, buscas mi corazón, tocas a mi puerta, me siento a tus pies, escucho tu voz, nada hay más que quiera, no quiero nada más que tu amor, no quiero otro lugar, solo una cosa yo necesito, solo un momento para estar contigo, solo una cosa yo necesito, mi mejor parte es adorarte, Señor, es adorarte, Señor. Es adorarte, exaltar tu nombre. Te cantaré, te exaltaré, te decimos que siempre te exaltaré, que siempre te exaltaré. Honramos tu nombre, honramos tu nombre. Te cantaré, te decimos que solo una cosa yo necesito, solo un momento para estar contigo, solo una cosa yo necesito, mi mejor parte es adorarte, Señor, es adorarte, Señor. Es adorarte, Señor. Buenas tardes, Dios les bendiga. Qué bueno que podamos encontrarnos para compartir este tiempo juntos y darle gracias a Dios por
por su amparo, por su misericordia. Ya estamos concluyendo el mes de septiembre. Solamente les recuerdo que la próxima semana, el día sábado a las 3 de la tarde, vamos a estar a las 4 de la tarde, sábado 3, vamos a estar teniendo un momento especial de oración por los niños que han nacido en estos meses, un tiempo de oración y de consagración de la vida de cada uno de ellos a nuestro Dios. Así que el que quiera sumarse, ya les vamos a anunciar a través de sus líderes y a través de las redes la forma de conectarse. De todas formas, seguramente lo vamos a estar grabando para que pueda estar luego siendo replicado en cualquier momento por este canal de YouTube. Vamos también a prepararnos para compartir la palabra del Señor, lo que Dios puso en nuestras vidas. Así que les invito a que tengamos un momento de oración sin dejar de olvidarnos permanentemente por aquellos que están enfermos, por aquellos que están recuperándose, por aquellos que están buscando trabajo, aquellos que están luchando en su situación económica y por tantas personas que están con necesidades económicas, que Dios siga proveyendo, como lo ha hecho hasta ahora, desde que comenzó la cuarentena hasta ahora de manera interrumpida, semana a semana hemos estado acompañando a muchísimas familias con alimentos, por lo menos lo mínimo indispensable para poder sobrellevar esta crisis. Así que le damos gracias a Dios por tanto amor y tanta provisión y a los hermanos, a cada uno de ustedes que hace su parte para que la iglesia pueda seguir no solo dando alimentos, sino también expresando el amor de Cristo a través de cada una de las acciones. Así que oramos para que Dios intervenga. Los invito a que nos tomemos un momento de oración juntos. Bendito Dios, te quiero dar gracias en esta hora por tu misericordia, por tu amor, por tu provisión. Y quiero rogarte en el nombre de Jesús, Señor, que pongas tu mano de sanidad sobre aquellos que están padeciendo situaciones de enfermedad, que pongas tu mano de provisión para aquellos que lo necesitan y que proveas el trabajo, el sustento. Y a los que tenemos sustento, trabajo, que vos, Señor, nos des la gracia y la generosidad para poder abrir nuestros brazos y nuestras manos y ayudar al que más lo necesita. Gracias, gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor incondicional y gracias porque aún en medio de estos tiempos, Señor, hemos podido acompañar y seguimos caminando al lado de tantas personas que lo necesitan y le hemos podido expresar tu amor y tu misericordia y mostrarle, Señor, que vos nunca abandonás a nadie y que vos siempre estás con nosotros. Gracias por todo y te rogamos que ahora al mirar tu palabra, esta nos pueda hablar y pueda ser de ayuda, Señor, de estímulo y de corrección para que podamos alinear nuestras vidas en el cumplimiento de tu voluntad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy quiero compartirles acerca de la vida de dos personas, dos hombres que lo dieron todo, dos personas que dieron todo para que el reino de Dios avanzara, dos personas que cada uno con su característica hicieron lo necesario para dar un paso más allá en la extensión del reino. Y uno de ellos dio literalmente su vida rápidamente y a muy pronta edad, y otro que se animó a hacer un camino nuevo en la misión y abrir un camino nuevo en la historia de la misión de la iglesia cristiana. Así que les quiero leer ahí en el libro de Hechos, vamos a estar repasando y solamente recordando algunos acontecimientos que habíamos mencionado la semana anterior. Recuerdan que habíamos mencionado que la iglesia había aprendido a compartir los bienes, que estaban en ese aprendizaje de compartir los bienes, de compartir las cosas que Dios les daba, compartir la palabra, el pan, las oraciones, y habían aprendido esta enseñanza de que entre ellos no había necesitados, pero esto no era tan fácil, no es que les había resultado fácil y no estaban exentos de problemas o de dificultades, no todo era tan idílico, sino que también empezaron a surgir algunos inconvenientes. El primer inconveniente lo mencionamos la semana pasada con el caso de Ananías y Zafira. Estaban en ese aprendizaje de compartir los bienes y este matrimonio que quiere introducir el engaño, la mentira, el fraude,
quieren torcer un poco los principios y querer ser parte y decir que son parte de todo cuando en realidad estaban eh, tratando de aparentar, ¿no? Queriendo meter la mentira, la hipocresía, el engaño en el desarrollo incipiente de la iglesia. Así que no fue tan, no es que era todo tan sencillo esta manera de vivir en comunidad, no es que todo resultó simple y sin problemas. Y también empiezan a surgir otras situaciones como la murmuración que ocurre en la administración. Parece que empieza a haber unas discusiones o unas disputas en la forma de administrar los recursos para las personas necesitadas, para las viudas, y hay como una discusión y se levanta una murmuración acerca del uso del dinero y acerca de la administración y acerca de cómo había cierto favoritismo sobre un grupo y dejando de lado otro grupo, como que parecía que había un prejuicio a determinado tipo de hermanos, a los judíos, cristianos, hebreos, a las viudas de los cristianos hebreos se las trataba, parecía mejor que a las viudas de los cristianos que eran de origen judaicos helenizantes, y parece que a ellas no le daban tanta importancia. Bueno, evidentemente estos dos grupos ya estaban conformados y pareciera como que se levanta ahí una murmuración y ustedes recuerdan la solución que aportan los apóstoles, que es, darle un lugar, reconocer a un grupo de hermanos digamos, darles autoridad a un grupo de hermanos para la administración de esta situación. Y se acuerdan que nombran entre ellos a personas todas de origen, eran cristianos de origen judío helénico. Y nos damos cuenta por sus nombres, Felipe, Esteban, Nicanor, eh, eran, ¿por qué judíos, por qué cristianos que venían de la raíz judía helenizante? Se le decía judíos helenizantes a aquellos que no vivían cerca del templo, que estaban en las regiones más alejadas, que se habían judaizado, algunos provenían del mundo gentil, pero habían sido judaizados en los distintos momentos del tránsito del pueblo judío por el mundo, y eran judíos que iban a las sinagogas y que ellos la mayoría eran de habla griega. Si bien probablemente manejaban también el hebreo, pero principalmente ellos eran de habla griega y por eso hablamos de la cultura helénica, cómo ellos vivían más cercanos a la cultura helénica y tenían ciertas maneras de ver el mundo y ciertas maneras de interpretar las escrituras que a veces contrastaban o ponían un acento en algunos temas que a los judíos, a los cristianos judíos de origen hebreo les costaba entender. Por ejemplo, una de las cuestiones en las que ellos acentuaban era la excesiva centralidad del templo de Jerusalén. Ellos ponen en cuestión esto, o el hecho de determinados rituales que se habían agregado de estas expresiones judaicas más nacionalistas y de estas tradiciones rabínicas, ciertos rituales o ciertas cosas que ellos agregaban que a los judíos helenizantes no les gustaban mucho, o esta concepción tan nacionalista del judaísmo, cuando ellos interpretaban que también el Señor había ido a buscar y el Evangelio, digamos, lo que ellos conocían de Dios también tenía que extenderse a todas las naciones, y no solamente era para exclusividad de un grupo judío más nacionalista. Bueno, todas estas cuestiones se ponen ahí en juego. Estos dos grupos están en el inicio, por lo menos del cristianismo, están un poco marcados y acá lo vemos claramente en esta situación de tensión. Bueno, lo cierto es que los apóstoles dan reconocimiento, imponen las manos sobre este grupo de personas, a los que nosotros les llamamos los diáconos, o a los que la Biblia les llama los diáconos, los servidores, y les dan una autoridad para administrar. Pero ellos piensan que no solamente están para administrar la ayuda a las viudas, ellos claramente están convertidos. Y ellos, con esa experiencia de conversión que tienen, ellos quieren compartirla. Y no solamente están convertidos, sino que están capacitados para hablar del Evangelio, están capacitados para interpretar las escrituras, están capacitados para avanzar con el reino de Dios a donde Dios los envíe, porque ellos tenían algo muy, muy, muy fuerte en su concepción
ya como cristianos, de una raíz judaica helenizante, pero como cristianos, que era la relación con el Espíritu Santo. Ellos estaban convencidos que el Espíritu Santo les llenaba a sus vidas, podían ser llenos del Espíritu Santo y ese impulso y esa gracia y ese favor y esos dones del Espíritu Santo los podían llevar a ellos a encaminarse a hacer la voluntad de Dios y entonces la manifestación de los dones no era el privilegio exclusivo de los apóstoles, para ellos era el uso común que todo cristiano podía hacer uso de los dones y pedir por señales y pedir por milagros y hablar del Evangelio y avanzar y predicar el Evangelio, como que habían interpretado la escritura y habían interpretado el momento histórico de una forma quizás podríamos decir más adecuada que el judío hebreo, que todavía se había convertido al cristianismo, pero a veces conservaba ciertos elementos más judaizantes. Estos, como estaban desprendidos de ciertas tradiciones, podían interpretar mejor la misión, cómo Jesús venía a expandir la misión ahora a todo el mundo, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos como que tienen una interpretación mucho más adecuada de lo que es el momento histórico que les toca vivir. Y me gustaría leerles allí en Hechos capítulo 6 qué es lo que estaba pasando con ellos. Dice Hechos 6, verso 7 hasta el 10, el mensaje de Dios iba extendiéndose y el número de los creyentes aumentaba mucho en Jerusalén. Incluso muchos sacerdotes judíos aceptaban la fe. Esteban, lleno del poder y la bendición de Dios, hacía milagros y señales entre el pueblo. Algunos de la sinagoga llamada de los esclavos libertados, junto con algunos de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia, comenzaron a discutir con Esteban, pero no podían hacerle frente, porque hablaba con la sabiduría que le daba el Espíritu Santo. Claramente lo vemos acá, uno de los que yo digo, uno de los hombres que se jugó y aprendió a dar todo para el Evangelio. Este es Esteban. Esteban empezó a dar todo para el Evangelio, empezó a dar su vida, pero él tenía algo muy importante. Ellos tenían esta concepción, Esteban y todo este grupo, que para ellos era importantísimo, si van a servir a Dios, ser llenos del Espíritu Santo. De hecho, cuando eligen a las personas para atender a las personas necesitadas, en este caso las viudas, buscan personas que sean llenas del Espíritu Santo. Buscan personas que para una tarea, podríamos decir nosotros, una tarea más simple o una tarea quizás no tan importante o relevante, entre comillas, ellos consideraban que tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Así que ellos dan un principio, dejan sentado un principio que nosotros tenemos que retomar. Y es que para servir a Dios, sea cual fuere el lugar de servicio que Dios nos da, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Y este es un principio rector para la iglesia que inicia y para la iglesia hoy, debiera ser un principio rector. Toda persona que va a desarrollar un servicio a Dios debiera ser llena del Espíritu Santo. Toda persona que va a poner sus manos a servir a Dios debiera ser guiado por el Espíritu de Dios para hacer tal tarea. De hecho, deja entrever el texto que los apóstoles como que quieren un poco acotar la manera de trabajo. Dice, bueno, ustedes van a servir a las viudas y nosotros nos vamos a dedicar a la palabra. Como poniendo como una categoría, pero ellos también tenían el Espíritu de Dios y también tenían la capacidad de Dios para hablar. De hecho, Esteban empieza a hablar, no va al templo, va a la sinagoga de los libertos. Bueno, parece que ahí era un encuentro por las personas que se reúnen de Cirene, Alejandría, de Cilicia, de la provincia de Asia. Parece que se reunían en la sinagoga también un grupo de judíos helenizantes a los cuales Esteban quiere convertir, les quiere hablar de Jesús. Y no va al templo, sino que va a esta sinagoga y es allí donde empieza a convertirse, empieza a ver señales, empieza a ver milagros. No era un apóstol. Y parecería como que los apóstoles dicen, bueno, ustedes solamente hagan esto, lo otro lo hacemos nosotros. Pero ellos estaban movidos por el Espíritu de Dios y entendieron
que comenzaba un momento maravilloso de la iglesia cristiana y era que todos podían ser sacerdotes, que todos podían usar los dones del Espíritu, que el reino no iba a estar contenido en una casta, que el reino no iba a poder estar contenido en un grupo de poder, que el reino no iba a poder estar contenido en un lugar, en un templo, que el reino no podía estar contenido en una nación, que esto tenía que extenderse y multiplicarse por todos lados. Y así lo vivieron, y así empezó Esteban, y Esteban habló, y empezó a hablar, y dice el texto que empezaron a confrontarlos, muchos se convertían, hubo milagros, y empezaron algunos a luchar o a debatir con él. Pero dice algo hermoso el texto. Dice que no podían rebatirlo. ¿Por qué? Porque Dios lo protegía y Dios le había dado sabiduría para hablar la palabra. Dice el texto que él hablaba con la sabiduría que le daba el Espíritu Santo. Una capacidad que Dios nos da a nosotros como cristianos para hablar guiados por el Espíritu Santo. Mucho más que nuestra inteligencia, mucho más que nuestro conocimiento, mucho más que nuestra locuacidad. La palabra tiene poder cuando somos guiados por el Espíritu de Dios. Por eso puede impactar nuestra vida, tu vida y mi vida, y no por nosotros, sino porque Dios está interviniendo aún a través de este medio mientras compartimos y a través de la distancia de las redes y la comunicación, y aunque no estemos en un contacto físico, el Espíritu de Dios nos puede estar hablando a todos y el Espíritu de Dios puede intervenir porque Él es el que da la gracia y Él es el que toca los corazones y Él es el que nos convence en todo sentido. Por eso creemos en la obra del Espíritu Santo, por eso hablamos la palabra, porque creemos que no son nuestras palabras, sino que es el Espíritu de Dios hablando a tu corazón, hablando a tu vida y queriendo tener una relación íntima y directa con vos. Allí estaba Esteban. Esteban lleno del Espíritu de Dios, empezando a hablar, pero empiezan a levantarle un juicio falso, lo empiezan a acusar falsamente, empieza un grupo de personas a ponerse como testigos falsos, le inician una causa ante el Sanedrín o la Junta Suprema de los Judíos y les dicen que Esteban lo que quiere hacer es venir a destruir todas las costumbres y todos los rituales y que viene a destruir todo lo que ellos habían edificado y empiezan a generarles eh, una, un, empiezan como a agitar algunas cosas que a ellos evidentemente les molestaban, ¿no? Que, y como venía de la tradición judía helenizante, dicen, claro, por supuesto, estos vienen a destruir todo el concepto de judeo nacional que habíamos construido. Y entonces ahí se inicia un juicio falso y recordamos, Esteban le dan lugar para hablar y empieza a hablar. Y es interesante la predicación de Esteban porque Esteban lo que hace es retoma la historia. Predica desde la historia y agarra desde Abraham. Abraham, que no es llamado del pueblo judío, pero que se va a convertir en el padre de la fe. Abraham, que tiene un llamado no al pueblo judío solamente, sino que tiene un llamado para que el Evangelio llegue a todas las naciones. Entonces retoma desde allí, no retoma desde Moisés, retoma desde Abraham y desde Abraham va recorriendo la historia y luego llega a hablar de Moisés, por supuesto, y al final del relato, donde él sigue predicando, empieza a hablar de la obra que Dios hace en David y luego hace mención de Salomón y dice, y sí, Salomón le construyó el templo, pero fíjense lo que dice. Si les parece, vamos ahí a Hechos capítulo 7, verso 48 en adelante, hasta el 51 primero y después un poquito más. Dice, él venía hablando acerca de Abraham, de Moisés, luego David, y les viene llevando la historia para mostrarles que Jesús había venido a salvarlos. Pero en un momento, cuando menciona a Salomón, dice, yo sé que Salomón fue quien construyó el templo de Dios, aunque, verso 48 del 7, el Dios Altísimo no vive en templos hechos por la mano de los hombres, como dijo el profeta. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Otra vez lo leo, dice, aunque el Dios Altísimo
no vive en templos hechos por la mano de los hombres. Dios no está encarcelado en los templos. Dios no está encerrado en los templos, hechos por manos de hombres. Nuestro problema no es que nos tenemos que reunir o no reunir en los templos. Ahí no está. Ahí no está el corazón de la iglesia, en los templos. Como dijo el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me construirán? Dice el Señor. ¿Cuál será mi lugar de descanso si yo mismo hice todas las cosas? Pero ustedes, diciendo eso Esteban, siguió diciendo eso Esteban, siempre han sido tercos. Les dice a los que lo están escuchando, ¿no? Pero ustedes, siguió diciendo Esteban, siempre han sido tercos y tienen oídos y corazón paganos. Siempre están en contra del Espíritu Santo, son iguales que sus antepasados. Acá Esteban se pone bastante filoso y empieza a tocarles un punto que a ellos no les gustó, les empezó a combatir o les empezó a tocar todo lo que tenía que ver con la religiosidad y acá ya no les gustó y los empieza a emparentar con aquellos que habían perseguido a los profetas y con los que habían matado a Jesús. Y dice verso 52, ¿a cuál de los profetas no maltrataron los antepasados de ustedes? Ellos mataron a quienes habían hablado de la venida de aquel que es justo. Y ahora que este justo ya ha venido, ustedes lo traicionaron y lo mataron. Ustedes que recibieron la ley por medio de ángeles, no la obedecen. Cuando oyeron estas cosas, se enfurecieron y rechinaron los dientes contra Esteban. Pero él, otra vez, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Entonces dijo, mire, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Pero ellos se taparon los oídos y dando fuertes gritos se lanzaron todos contra él. Lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Los que hacían de testigos contra él dejaron sus ropas al cuidado de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego se puso de rodillas y gritó con voz fuerte, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Él, lleno del Espíritu Santo, no solamente sirvió fielmente atendiendo a las viudas y ayudando al necesitado, sino que tuvo una palabra de autoridad. Dios lo usó para hacer señales y milagros y tuvo que confrontar a ciertas cosas que estaban instaladas en la religión de su época y tuvo que confrontar a aquellos que no querían reconocer la superioridad del Evangelio y que el Evangelio era para todas las naciones y que Jesucristo era el Mesías. No querían soportar esto y allí se encaminaron y lo llevaron fuera de la ciudad y lo empezaron a apedrear. La muerte por apedreamiento es una muerte muy cruel, muy lenta y muy dolorosa. Sin embargo, la palabra dice que él miró al cielo y vio cómo Dios estaba con él y cómo los ángeles lo protegían. Y él tuvo la paz suficiente para en medio de semejante dolor no llenarse de ira, no llenarse de bronca, no llenarse de deseos de venganza. A veces nos pasan injusticias en la vida, a veces hay situaciones injustas que nos tocan vivir y nosotros rápidamente nos llenamos de ira, de deseos de venganza, de deseos de muerte. Le deseamos a los demás que les pase lo que nos pasa a nosotros, que nunca nos vamos a olvidar, que les caiga todo que les pase aún peor de lo que a nosotros nos pasó. Sin embargo, tenemos al ejemplo de Esteban, un héroe y un líder de nuestra fe, que mientras estaba sufriendo una injusticia tremenda sobre su propia vida y estaba perdiendo literalmente la vida, él tuvo la paz y la serenidad suficiente para decirle a Dios, Señor, no les tomes en cuenta este pecado.
No salió de él la revancha, la bronca, el enojo, sino que salió de él la paz, la misericordia, la bondad y el perdón. Un hombre que nos enseñó a dar todo. Ese fue Esteban, que se animó a cuestionar, que se animó a cuestionar ciertas cosas, sí, cuestionó la centralidad del templo, cuestionó que el templo no era lo más importante, y por esa causa también él sufrió semejante persecución. Y dice el relato bíblico que también estaba otro hombre eh, que era de este mismo grupo, que se llamaba Felipe, un hombre que también se animó a cambiar la historia. Porque el capítulo 8, verso 1 al 3, dice, y Saulo estaba allí, dando su aprobación a la muerte de Esteban. Aquel mismo día comenzó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, menos los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Algunos hombres piadosos enterraron a Esteban y lloraron mucho por él. Mientras tanto, Saúl perseguía a la iglesia y entraba de casa en casa para sacar a rastras a hombres y mujeres y mandarlos a la cárcel. Pero los que tuvieron que salir de Jerusalén anunciaban la buena noticia por donde quiera que iban. Felipe, uno de ellos, se dirigió a la principal ciudad de Samaria. Es interesante en el relato que hay un grupo que empieza a ser perseguido. La persecución va tomando fuerza en esta etapa y empezó una persecución, pero principalmente la persecución fue a los cristianos que venían de la tradición judío-helenizante. Por eso los apóstoles se pueden quedar en Jerusalén y ellos no son perseguidos, porque ellos eran cristianos que venían de la tradición judío-hebrea. Pareciera ser que hay como una diferencia y empiezan a perseguir a este grupo de cristianos que venían a chocar contra la religiosidad, que venían a chocar contra la centralidad del templo, que venían a hablar acerca de ciertos rituales, que ponían en cuestionamiento el poder religioso. Y parece ser que a Pablo mucho no le preocupaba a los apóstoles que estaban en Jerusalén, de hecho ni los perseguía, pero sí se habían encarnizado con este grupo que había tocado ahí un espíritu demoníaco, el espíritu que maneja el poder de las religiones, el espíritu de la religiosidad. Y allí estaba Esteban, que había tocado y había metido ese palo en el avispero, y allí estaba Felipe también, de este grupo que salía a predicar. Y acá quiero hacer un paréntesis, siempre que la iglesia vaya a tocar algún aspecto de la religiosidad, va a tener un embate, hay un espíritu que se resiste a soltar y a desatar a la iglesia de la religiosidad. Porque el diablo no le preocupa que seamos muchos los cristianos siempre y cuando estemos encerrados en una religión. Es más, al diablo le va a interesar que seamos una gran religión evangélica. Mientras estemos encerrados en una religión y mientras seamos muchos y seamos la religión evangélica, no le preocupa porque él sabe cómo adentro de una religión generar disputas, luchas, debates, complot. Allí el espíritu de religiosidad sabe cómo hacer para que nos peleemos y nos descuidemos de la misión. Porque siempre que vos vayas con un evangelio simple, como fue Esteban, a decir las verdades, decir, bueno, lo importante es que el reino ahora llega a todas las personas. Cuando Esteban sale con este mensaje y cuando Felipe con este mismo corazón se va a Samaria a predicar el evangelio, ellos van a chocar contra ese espíritu de religiosidad. Es como que les está, al hablarles en contra del templo y decirles, miren, lo importante ya no es más el templo, acá lo importante no es la centralidad del templo de Jerusalén, ahora cambió la historia, Jesucristo vino y el reino es para todas las naciones, ya no tenemos que venir acá a hacer todos los rituales, se terminó en Cristo. Cuando combaten eso, es como que le están matando, le están tocando la vaca sagrada de la religión. Aún ciertos cristianos de tradición más hebrea también les molesta esto. Y, y siempre que en la construcción de la religión uno va a tocar ciertas cosas, es como que le tocaron su becerro de oro, su vaca sagrada, el templo.
Algunos le llaman a los templos que son los salones de reunión, son un salón de reunión, que puede ser un salón, puede ser al aire libre, puede ser una casa, puede ser un galpón. Son salones, algunos dicen, no, nuestro santuario, ¿no? Le damos nombres, nuestra catedral, nuestro santuario, nuestros lugares, los altares sagrados, le ponemos nombres rimbombantes a ciertos lugares o a ciertas cosas, es como que son nuestros becerros de oro, eh, como que pareciera que el único lugar donde Dios se puede mover es en esos lugares, y nos desesperamos cuando no podemos estar en nuestros, alrededor de nuestros becerros de oro. Los templos o la construcción de templos o la cantidad de dinero que hemos dedicado y tiempo a la construcción de grandes templos ha sido como a veces nuestros becerros de oro. Eh, yo no estoy en contra de que las personas tengamos un lugar de reunión, el problema es qué nivel de relevancia le ponemos a eso. Y lo que sí sé es que cada vez que tocamos un poder, algo que tiene que ver con la religiosidad o con el poder de la religión, vamos a tener un embate. Cuando tocas el tema del poder, cuestionás el uso del poder, cuestionás la manera en que se toman las decisiones, cuestionás a los que ejercen el poder, cuestionás el uso del dinero, cómo se usa el dinero, cómo se administra, todo el dinero que la iglesia tiene, si lo administra bien, si lo está usando para las necesidades de las personas o lo usa para sostener su propio sistema, cuando se cuestiona el uso del dinero, cuando se cuestiona el uso de los privilegios o de los lugares o de las posiciones. Cada vez que se cuestiona el poder, el uso del dinero, las posiciones, los privilegios, va a haber como una reacción de la religión, va a haber como una reacción del grupo que son los defensores de la religión, decir, no, esto no se toca, esto no se cuestiona el poder, no se cuestiona la autoridad, no se cuestiona el uso del dinero, no se cuestionan los privilegios, pareciera ser que nadie puede cuestionar nada. Y yo te digo, hermano, que sí, que hay que cuestionar. La iglesia en muchos casos ha manejado mal el poder, ha manejado mal el dinero y ha manejado mal los privilegios. Y hay que cuestionarlo y hay que volver a lo importante. Vos fíjate que Esteban cuestiona y lo matan. Felipe rápidamente va a Samaria, llega a Samaria. ¿Qué era Samaria? Samaria era el lugar, obviamente, donde vivían los samaritanos, pero para el judío el samaritano era un ser despreciable. Ir a Samaria, llega a Samaria Felipe y dice que empieza a predicar el Evangelio y la gente se empieza a convertir. Y otra vez, otro más que había sido indicado que solamente tenía que administrar las cosas, sale a predicar. Lo persiguen y yo voy a predicar porque estoy capacitado, tengo el Espíritu de Dios, estaba lleno del Espíritu. Llega a Samaria y rápidamente empieza a compartir con uno, con otro, empieza a enseñar de Jesús. Dice el texto que llegó a Samaria y la gente se reunía y todos escuchaban con atención lo que decía Felipe, pues veían las señales milagrosas hechas por él. Muchas personas que tenían espíritus impuros eran sanadas y los espíritus salían de ellos gritando, y también muchos paralíticos y tullidos eran sanados. Por esta causa hubo una gran alegría en aquel pueblo. Samaria se llenó de alegría porque llegó el Evangelio, desprovisto de toda religiosidad, desprovisto de toda ambición de poder, desprovisto de toda ambición económica, desprovisto de toda ambición de privilegios. Llegó el Evangelio del reino, sin ambición de poder, sin ambición económica, sin ambición de privilegios. Cuando el Evangelio del Reino llega a una ciudad así, esa ciudad se llena de alegría, porque llegaron las buenas noticias, el reino de Dios se ha acercado. La gente empezó a convertirse en Samaria, pero para los judíos un samaritano era un ser despreciable, porque era alguien que para ellos estaba contaminado, era un extranjero. Había un grupo, aún cristiano, que venía de esta tradición judeo-hebraica, que era bastante discriminador. Podríamos decir que tenían una idea un poco xenófoba con el extranjero. Y nosotros tenemos que cuidarnos, porque la Biblia muchas veces nos habla que tenemos que ser muy generosos y muy sensibles a la hora de atender a los extranjeros, más en este tiempo, donde hay pandemias y donde la migración es algo muy común. Acostumbrémonos a los movimientos migratorios y el extranjero tiene que seguir siendo abrazado. Y gracias a Dios nosotros vivimos en un país que ha abrazado a los extranjeros, pero no solamente a los extranjeros de origen europeo.
hemos abrazado y seguiremos abrazando a todos los extranjeros, porque gracias a Dios en nuestra Constitución, cuando se nos recita el preámbulo, no se dice solamente que este preámbulo está dirigido para nosotros y la posteridad, sino que se hizo un agregado maravilloso en esa Constitución y dice, para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. La Constitución de la Nación es para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Y gracias a Dios en este país tenemos una ley de migraciones maravillosa que abraza al extranjero. Y que si una persona sea del origen étnico que sea y sea de la nacionalidad que sea, si viene a este país a trabajar, si viene a este país y está un tiempo trabajando en este país, a veces 6 meses, a veces 2 años, y cuando pasa una determinada cantidad de tiempo se vuelve un residente, la ley de migraciones lo recibe así como un residente permanente y se les otorga un DNI de Argentina como residentes permanentes. ¿Sabes qué? Esa persona tiene exactamente los mismos derechos que una persona que nació y que nació en Argentina, sus hijos, sus padres y sus abuelos. Tiene exactamente los mismos derechos porque lo dice la Constitución de nuestro país y porque lo describe claramente las leyes migratorias. Por supuesto, nadie debe venir de otro país a delinquir, como ningún argentino debe delinquir, y ahí están las leyes para todos, pero nosotros abrazamos a cualquier persona de cualquier nacionalidad, dice las leyes de nuestro país, lo dice la Constitución y lo dicen las leyes de nuestro país, que una persona que tiene una residencia permanente, aún el extranjero que está en un proceso de residencia, tiene derecho en nuestro país a ser educado, a ser atendido en la salud y a recibir una atención justa y a no tener ningún tipo de discriminación. Así que cuando a veces nosotros decimos, uy, mirá, esta persona que es de tal país tiene una asignación familiar y no debiera ser, ¿por qué si vive en este país, y trabaja en este país, hace tiempo que está en este país? Si tiene quizás hijos de este país, todavía mantiene una nacionalidad de otro país, quizás tiene una nacionalidad extranjera, pero es residente en nuestro país. La Constitución y las leyes dice que pueden tener todo, gozar de todos los derechos como cualquier ciudadano. Por eso, cuidado a veces con estas ideas nacionalistas xenofóbicas que se quieren meter en la vida aún de la iglesia. Le pasó a los cristianos judeo-hebraicos que tenían esa concepción judaica nacionalista y no querían permitir que los samaritanos conocieran el Evangelio, porque les parecía que ellos eran inmundos, por su concepción nacionalista judaica que se había fortalecido en estos años. Cuidado, porque la iglesia no puede permitir que un pensamiento discriminador y xenofóbico se nos meta en el corazón de la iglesia y mucho menos para el cumplimiento de la misión. A Felipe lo van a cuestionar, luego los apóstoles van a revalidar a ver si lo que estaba haciendo estaba bien, le dan cierta aprobación. Los apóstoles allí están, bueno, toda una situación donde ellos, los apóstoles, bueno, van a validar y de hecho a mirar qué es lo que estaba haciendo Felipe. Pero Felipe, ¿sabes qué? Hace lo que tiene que hacer y no se queda enganchado en el debate. Felipe no se queda enganchado en discutir. Él dice, esto no hay que discriminar, el evangelio es para los samaritanos, tenemos que abrazar a los extranjeros, tenemos que ir con el mismo amor a todas las personas, no importa su nacionalidad, no importa su color de piel, no importa su pensamiento, no importa su religión. Si algo hemos aprendido del Evangelio de Jesús es que es para todas las personas y no importa su condición, nosotros tenemos que amar a todas las personas, aún a aquellos que nos maldicen, aún a aquellos que no van a devolvernos o a gratificarnos, sino aún aquellos tenemos que bendecir a todo el mundo. Así que tenemos un evangelio que es para todas las personas. Felipe allí estuvo, habló, mostró su amor al extranjero, mostró su amor a los samaritanos, rompió los prejuicios, hizo un camino, empezó la iglesia en Samaria, abrió un camino nuevo en la historia de la misión, abrió un camino nuevo en la historia de la misión del evangelio. Él inició un camino, un proceso de llevar el reino y rompió esa pared divisoria que había entre judíos y samaritanos, que ya había iniciado Jesús con algunas señales que había hecho especialmente con la mujer samaritana, ¿te acordás? Y ahora Felipe con ese mismo impulso rompe, porque la iglesia está para tender puentes, no para levantar barreras. Por eso cuidado con los pensamientos del mundo y de este tiempo presente que se nos quieren infiltrar en el pensamiento del Evangelio. La iglesia tiene que tener un pensamiento mucho más sensible y amoroso, especialmente con los que más sufren. Por eso ahí estaba Felipe.
y vienen los apóstoles, y él no se queda enganchado en la discusión, ni siquiera se queda debatiendo o peleando o discutiendo con nadie, porque ¿sabes qué? Nosotros no tenemos que quedarnos en los debates, no tenemos que quedarnos discutiendo, debatiendo ciertas cosas, tenemos que marcar un principio, decir lo que tenemos que decir, pero aplicarnos a hacer la misión. Y eso fue lo que hizo Felipe. Inmediatamente, cuando todo estaba ocurriendo, abrió el camino en Samaria, pero él no se quedó debatiendo sobre esto, él marcó un principio, inmediatamente el Espíritu Santo lo llevó y lo llevó hacia el sur, hacia la región de Gaza, y ahí en el camino que va de Jerusalén a Gaza se encuentra con, con una persona muy particular, se encuentra con este etíope, un negro, diríamos nosotros, un negro africano, etíope, eunuco, funcionario de un gobierno que había ido al templo de Jerusalén y había ido a leer la palabra y venía en el camino leyendo el libro de Isaías. Y dice que Dios le acercó a Felipe y Felipe le pregunta qué lees y el hombre le relata lo que está leyendo y dice, ¿sabes qué? No entiendo nada porque no hay nadie que me lo explique. Y acá me hago una pregunta. ¿No venía del templo? ¿No había ido al templo de Jerusalén? Nadie en el templo de Jerusalén se había percatado de la necesidad espiritual de este etíope, de este funcionario. Quizás como un buen funcionario vinieron, lo recibieron en el templo, probablemente le recibieron sus diezmos, sus ofrendas, probablemente le dieron alguna comida y demás, pero nadie se ocupó de su necesidad espiritual. Quizás se interesaron porque era un funcionario de Etiopía, porque era un alto funcionario, era el administrador de los recursos, el primer ministro de ese reino y manejaba las finanzas, pero nadie tuvo la sensibilidad de ver la situación y la necesidad espiritual de las personas. Cuando se acerque gente con reconocimiento o funcionarios al templo, que nos interese verle su corazón, no que le podemos sacar, no que nos puede dar, no qué relación de privilegio podemos obtener, sino también ver su necesidad espiritual. Él, él venía del templo de Jerusalén, pero nadie se había percatado que él no entendía. Y nadie se había percatado de la sensibilidad en su corazón. Y nadie en el templo de Jerusalén había sido sensible para ver su necesidad espiritual. Pero Dios colocó a Felipe y allí Felipe le habló y le enseñó, y dice la palabra que Felipe le enseñó acerca del reino y le enseñó acerca de Jesucristo y le dijo, sí, lo que vos estás leyendo en el libro de Isaías se refiere a Jesús. Y Felipe se sentó junto a él y la parte de la escritura que estaba leyendo en 8:32 dice, fue llevado como una oveja al matadero, como un cordero que se queda callado delante de los que los tranquilan, así tampoco abrió la boca, fue humillado y no se hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El funcionario etíope le preguntó a Felipe, dime por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Y entonces Felipe, tomando como punto de partida el lugar de las escrituras que el etíope leía, le anunció la buena noticia acerca de Jesús. Importantísimo. Partió del lugar de donde él conocía, del punto de partida, de donde él estaba, de allí lo llevó para que él conociera a Jesús. ¿Ves? Felipe abrió un camino, rompió la religiosidad, rompió esos pensamientos xenófagos, rompió la discriminación, pero no se quedó haciendo debates, se dedicó a cumplir la misión. Hermanos, no nos quedemos en el debate, no nos quedemos en las discusiones estériles, no nos quedemos en las discusiones políticas. Cumplamos la misión que es hacer conocer a Jesús. Cumplamos la misión que es hacer conocer a nuestro Rey, que es hacer conocer a Jesús. Felipe tuvo éxito porque el Espíritu de Dios lo llevó y él le hizo conocer a Jesús. Pudo ver lo que necesitaba ese funcionario. No se pusieron a hablar de política internacional, sino que se pusieron a hablar acerca del reino de Dios. Probablemente después, en otras ocasiones, este tío Pablo ha hablado de otras cosas con otros, pero en este momento él estaba necesitando conocer a Jesús. Y Felipe tuvo la sensibilidad de ver su corazón. Había pasado por el templo, pero nadie se había percatado de lo que le pasaba.
tuvo que encontrarlo Felipe en el desierto por el Espíritu de Dios y lo llevó a un encuentro con Jesús. Felipe fue uno de los hombres que cambió la historia y que aprendió a darlo todo. Y hizo algo tremendo, porque le habla, le enseña la importancia de la conversión y dice, mirá, hay agua, acá hay agua, un poco de agua, ¿qué impide que seas bautizado? Y otra vez rompe otro prejuicio. ¿Ves? Rompe la centralidad de lo eclesiástico. No necesitaban tener un encuentro eclesiástico, ni necesitaban tener un bautisterio, ni necesitaban tener un oficial de la iglesia que hiciera eso. Necesitaban ser guiados por el Espíritu Santo. Dice que Dios lo guió a Felipe para romper esas cosas. A veces nosotros ponemos tantas cosas eclesiásticas. No existían los bautisterios en esa época. Y él dice que vio agua y ahí pararon. Dice, si acá hay agua, ¿hay algún inconveniente para que sea bautizado? Y entonces mandó parar el carro y los dos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe y el funcionario no lo volvió a ver, pero siguió su camino lleno de alegría. Dios respaldó a Felipe, porque Felipe fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Y Felipe no buscó romper estos prejuicios para lograr fama, popularidad, discusión, hacerse importante en un debate. A Felipe le interesaba cumplir la misión, que el reino corriera, que el Jesús sea conocido en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. A la gente despreciada por los judíos, los samaritanos, o a este etíope, extranjero, negro, eunuco, quizás que no le dieron mucho valor o importancia, o solamente les interesaba su lugar de funcionario. Felipe le interesaba que las personas todas conocieran a Jesús. Por eso apenas tuvo este encuentro, el Espíritu lo llevó a Azoto unos kilómetros y desde allí caminando hasta Cesarea al norte, se pasó de pueblo en pueblo predicando el Evangelio del Reino de Dios. Felipe es de los hombres que abren camino para que el Reino de Dios se extienda. La historia de dos hombres. Esteban, que dio todo y dio su propia vida, y Felipe, que arriesgó todo en medio de la persecución, pero que su corazón estaba en cumplir la misión y anunciar a Jesús. Ambos, Esteban y Felipe, estaban apasionados por compartir la experiencia que tenían de ser hijos de Dios. Fueron dos hombres que dieron todo. Sigamos el ejemplo de estos hombres de Dios. Que Dios te bendiga y que la gracia de Dios acompañe tu casa y tu familia. Nos quedamos un instante más adorando juntos y que esta palabra pueda edificar nuestras vidas. Dios te bendiga. Vamos a decirle juntos. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración.
para ti, para ti, para ti, para ti. Una ofrenda de amor seré para ti. De amor seré para ti, para ti, para ti.